Gracias. Entonces, les voy a hablar de cómo sucedieron las cosas y cómo la vivía, y en un tiempo después de la experiencia y después de empezar a conocer cómo funcionaba este juego que se llama vida, pues cómo pude darles la vuelta a esas situaciones, vea, y hasta llegar a agradecerlas, hasta llegar a amarlas, a bendecirlas, vea, a utilizar las 5 actitudes de Dios que te sirve para todo en la vida, ¿verdad? Entonces, para empezar ahorita el preámbulo de lo que es la charla, te voy a leer unos párrafos de una teoría que investigué para que tú tengas una buena idea de lo que es la sombra, ¿verdad? Y el texto suscita de la siguiente manera. Dice, la sombra de cada persona, según Carl Gustav Jung, consiste en los aspectos inconscientes y ocultos de nosotros mismos, que nuestro ego no acepta ni reconoce, sin exponerse a la persona que proyectamos al mundo que nos rodea. Esto suele ocurrir durante la infancia, dependiendo de cómo nos críen nuestros cuidadores. Lo más probable es que las partes de nuestra personalidad, de nuestra personalidad en desarrollo, que desaprueban, queden reprimidas y pasen a formar parte de la mente subconsciente o sombra, donde residen las partes de nosotros mismos que rechazamos desde una edad temprana. Por ejemplo, si de pequeño te metías en problemas por enfadarte, es posible que hayas comenzado a reprimir los sentimientos que experimentabas dentro de tu yo, de tu sombra. Dice, el yo sombra de una persona puede aparecer cuando se desencadena como en determinadas situaciones que se plantean en relaciones y al experimentar sentimientos de ansiedad y depresión. Aunque nuestra sombra está formada Ay, me enseñé. de nosotros mismos, de nosotros mismos, um, que en su día fueron rechazados o desaprobadas. Esto no siempre significa que esos aspectos de la personalidad fueran negativos. La sombra está llena de aspectos potenciales y positivos que antes se reprimían por miedo al juicio o a la desaprobación. Por esta razón, el trabajo de la sombra pretende descubrir y reconocer aspectos de ti mismo que han estado reprimidos para integrarlos en tu verdadero yo completo. Mientras practicas el trabajo en la sombra, es posible que experimentes las mismas emociones que sentiste cuando esas partes de tu personalidad fueron condenadas. Sin embargo, una vez que superes las dificultades emocionales, te convertirás en la versión más genuina de ti mismo. Y esto es lo que significa que mientras tú no puedas integrar tu sombra, es decir, mientras que tú no puedas resignificar tu pasado, mientras que no puedas bendecir las cosas que te sucedieron, mientras no puedas amar el pasado, estas cosas van a seguir apareciendo en tu vida como situaciones o como personas hasta que tú logres hacer eso con todas las cosas que te han causado algún pesar, ¿verdad? Y pues en este momento yo te voy a platicar cómo empezaba yo a vivir, pues desde chiquito, ¿no? O sea, yo fui de esos niños que desde los 5 años más o menos se tuvo que manejar solo. Estoy hablando de que yo me iba a la primaria, que estaba como a unos 10 minutos de la casa donde vivíamos ahí en La Galeana, y yo caminaba 6 cuadras, me acuerdo que me subía a la ruta, era cuando se pagaba 1 peso. Me iba a la escuela, a la primaria, iba, estudiaba, me regresaba a la casa y regresaba a mi casa, y por lo regular no había nadie en casa porque yo fui a esos niños que hasta la preparatoria siempre sus papás trabajaron y mi carnal también en la escuela. Entonces me tocó esta parte como de tener las tareas
sacar las basuras, limpiar los muebles, barrer y trapear. A temprana edad también empecé a cocinar para mis papás que llegaban en la tarde del trabajo, ¿verdad? Entonces, pues para que me entiendas, fui un niño de esos solitarios, de esos que se criaron ni siquiera con tablets y celulares como hoy, porque pues antes no se usaba tanto ese rollo, ¿no? Pero fui de esos niños que andaban preguntándole a la vecinita y a la de la tienda y cómo se hace esto y cómo se hace lo otro. Y me acostumbré, o sea, al final en ese momento no tenía como que un juicio, ¿verdad? Para decir, ah, esto está mal o esto está bien, ¿verdad? Pero el sentir que tenía yo siempre de ser un niño desolado, ¿verdad? O sea, esta parte de que cuando tenía tiempo en vacaciones, yo siempre me andaba con mis tías, siempre andaba de casa en casa. De hecho, quien fue como mi criadora fue una vecinita que teníamos nosotros, ¿verdad? Que después ya se convirtió en mi madrina cuando practicábamos una religión. Y ella fue como que la imagen materna que yo nunca pude tener en casa a como en ese momento yo la necesitaba, ¿verdad? En ese momento yo no entendía de que la economía dependía de que mi mamá fuera a trabajar, ni de que mi papá siempre estuviera fuera de casa hasta las 6, 7 de la tarde, ¿verdad? O sea, en ese tiempo yo lo que quería era una familia normal a lo que yo veían con mis compañeros, ¿verdad? A mis compañitos que yo los veía llegar con gorditas o con un burrito, o que en el recreo en la primaria se acercaba a su mamá y ahí por la reja les aventaba papitas fritas y este huevito cocinado en casa y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, yo no tuve esas vivencias, ¿verdad? Yo nomás, me acuerdo que chiquito, nomás quería estar con mi madrina, ¿verdad? Y lloraba cuando no me dejaban quedarme en su casa porque al final, a nivel sentir, como niño, sí se va arraigando algo así como que le vas agarrando idea a tus jefes, ¿verdad? O en este caso yo, ¿verdad? Yo le fui agarrando idea a mis jefes, ¿verdad? De que pues nunca están, yo nunca he pateado un balón con mi jefe, o sea, ¿qué onda? Pues si a todos los llevan a la pizza y los llevan para allá y para acá, y las fiestas y esto y lo otro, ¿verdad? O sea, a lo que más llegamos a convivir el día domingo, y era una reunión familiar en casa de mi abuela o de una tía, y eso era siempre, ¿verdad? Cosas que se observaban también en mi niñez es que había un matriarcado así súper cabrón. O sea, mi jefa era la que tomaba las decisiones, la que decía dónde vamos a ir, la que en ese momento impuso que nada más debíamos convivir con la familia de ella y no con la de mi papá. La que decía que se iba a comer, que se iba todo, absolutamente todo, digo, si íbamos a tener mascotas o no, entonces mi papá siempre como, pues como que en su rollo nada más, ¿verdad? Y él, pues aceptaba las autonomías o las reglas que teníamos, ¿no? Entonces para mí, una imagen de autoridad en mi niñez, pues siempre fue mi mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se empieza a volver un desmadre esto o empieza yo a ubicar que algo anda mal? En el momento en el que yo tenía dudas, en el momento en el que yo tenía cuestionamientos, en el momento en el que yo me quería acercar a platicarle algo a mi mamá, que es la que yo tenía como ubicada de que era la buena con quien tenía que acudir, ¿verdad? ¿Y qué tenía de respuesta yo? Un chingazo, estás bien pendejo, tú no sabes, debes de esforzarte más, debes de hacer esto, eso no es suficiente. Así, totalmente desaprobado, totalmente rechazado y totalmente fuera de atención. Entonces, eso me fue creando una problemática que la cargué, yo creo que en mi niñez, en mi adolescencia y todavía de adulto, ¿verdad? Que fue la tarea de querer agradar a mamá. O sea, te estoy hablando que cuando ya crecí un poco, todas las acciones que yo tenía, todos los éxitos o cualquier a sobresalir en la escuela o cualquier cosita así, yo rápido al teléfono o se lo llevaba a mamá para, ¿me apruebas, mamá? O sea, dime que está chido, dime que sí lo estoy haciendo bien, dime que no estoy pendejo, o sea, y por años fue de esa manera, ¿verdad? O sea, siempre buscando como la aprobación, la aprobación, la aprobación. Y en esa aprobación, pues hubo desvalorización de mi parte, no ponerme en primer lugar, o sea, tener que hacerle caso a lo que
pues a lo que ella decía, ¿verdad? O a lo que ella demandaba, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? O sea, estar a las expensas de qué se le ofrecía a mamá, ¿verdad? Entonces, eso me fue creando un resentimiento, eso me fue creando un cierto pesar con mi mamá, ¿verdad? Así, de que órale pues sí, yo cuando te necesité nunca estuviste y por eso siempre me estaba con mi madrina y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me crea? Lo que me crea es empezar a ver a las mujeres como si fueran el enemigo, ¿verdad? Porque yo ubico que cuando fui creciendo y fui teniendo noviecitas y relaciones, pues mi única intención era divertirme, mi única intención era juguetear con ellas, ¿verdad? Pero pues nada en serio, ¿por qué? Pues porque yo traía una problemática cargando hacia con una imagen femenina, ¿verdad? Entonces yo era este vato rompecorazones que las ilusionaba así, y luego a la vuelta me iba con otra y al siguiente día y ahora para allá y ahora para acá. O sea, me acuerdo que con una de mis tías con las que más asistía, con la tía Chayito, tenía tres morritas en la misma cuadra de un barrio que ni siquiera era mío, ¿verdad? Entonces metían a la que metían a las 8, me pasaba con la otra y luego la metían a las 10 y luego me iba con la más desmadrosa que la dejaban ahí hasta que quisiera, ¿verdad? Entonces, y a mí ese tipo de cuestiones no me causaba como una alerta o como que fuera algo que no estaba bien, ¿verdad? O sea, en ese tiempo, te estoy hablando cuando no entendía de esto de los juicios y todo eso, ¿no? O sea, te estoy platicando cómo la viví, cómo me la llevé todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto me fue generando ese tipo de cuestiones y obviamente me fue alejando, pues, de lo que era el núcleo familiar, ¿verdad? De mamá y papá y hermano. Entonces, te digo que yo siempre andaba de casa en casa, rotando por todos lados, hasta por ahí, como a los 17, 16 años, que tengo a mi novecita Lupita, una niña que, bueno, tenía una vida también difícil, ¿verdad? Carecíamos de lo mismo, no tenía una mamá, por ahí su papá creo que la había asesinado, un pedo de esos, y el jefe era acá anarquillo, y pues estaba encerrado, y pues se crió también así como con tías y con la abuelita y así, entonces, obviamente, cuando andas vibrando energéticamente, pues te topas con tus mismos, ¿no? Y pues haz de cuenta como cojeamos de la misma pata, súper excelente ahí la relación, ¿no? Algo que me llamaba mucho la atención de esa familia es que dentro de las casas donde ella vivía existía eso que yo tanto anhelaba. La familia sentada en la mesa, comiendo todos juntos, estas palabras de cariño, estas palabras de que la abuelita le hablaba con mucho amor y sí, mi hija, y esto y lo otro, y pues a mí me daban el trato igual, ¿no? O sea, pues, ¿qué crees que pasaba? Yo no quería salir de ahí y obviamente eso en mi casa me empezó a causar problemas porque pues yo llegaba tarde a la casa, nunca estaba, llegaba de la escuela o de la chamba cuando empecé a chambear desde los 13 años y pues era tocar baranda, dejar la mochila y salir corriendo a la casa, ¿no? Entonces, ya más allá de todo eran los reclamos de mi mamá, ¿no? De, oye, pues tú eres bien callejero y te la pasas afuera y esto y lo otro, ¿no? Y para mí el sentir en ese tiempo ya era que bueno, porque yo cuando estaba más chiquito sentí lo mismo, o sea, me fue creando como ese sentimiento como si me estuviera vengando, como si le estuviera cobrando algo que me debía, ¿verdad? Entonces, más allá de asustarme o más allá de generarme como miedo que me fuera a regañar, era como un gusto, como un placer retorcido, ¿no? De ese del tipo de cándele culera, o sea, ya ve cuando yo la necesité y no estuvo, pues ahora se chinga, ¿sí? O sea, esos eran mis pensamientos, ¿verdad? Estoy hablando que tenía 16, 17 años. Y un día sí, sí, yo creo que le colmé la paciencia, o sea, se hartó, no andaba en su centro, no sé qué pasó. El caso es que yo llego como a las 11:30 de la noche más o menos, a mí me metían a las 10. Llego como a las 11:30 y estaba sentada así en la sala. Y me dice, es la última vez que llegas tarde y que no sé qué. Y yo creo que mi jefa estaba muy frustrada. Y me agarra putazos, ¿verdad? Cachetada tras cachetada.
Y aquí vas a entender, porque aquí yo mando y yo soy tu mamá y tienes que obedecer, ya sabes, todas las que se avientan, ¿no? Y ese día me encabroné y le dije, órale pues, déjate caer, le dije, pégame con todo lo que puedas, digo, porque sabes que va a ser la última vez que me vas a pegar. Y quiero que de una vez sepas por qué no quiero venir a la casa, le digo. Porque allá donde ando, le dije, allá sí hay lo que yo necesito, le digo. Allá hay familia, le digo. Allá hay cariño, allá hay amor, allá hay comprensión. Allá no estoy solo, le dije. Le dije, por eso no quiero venir para acá, dice, porque allá sí hay familia. Híjoles, pues, la cara de mi mamá por mucho tiempo no se me olvidó, así como, así cuando los ojos se te ponen así que me agarró así en la cara y me rasguñó yo acá como en su desesperación. Y así quedó. Digo, a los 19 años yo salgo de mi casa en un grito desesperado. Yo fui de esas personas que en cuanto encontró una mujer, así como me habían marcado que debía ser una mujer, que una mujercita de familia, que se vistiera bonito, güerita, que tuviera una familia estable y así. O sea, yo conocí una morra de esas y a los 3 meses ya me quería casar con ella. Es más, no me quería casar, me casé, ¿verdad? A huevo. No por amor, no porque me gustaba un chingo, no porque nos la llevábamos a toda madre, no. Yo me casé esa vez porque yo ya me quería salir de mi casa, porque yo ya no respetaba lo que había en casa, porque no me gustaba lo que se vivía en casa, ¿verdad? Entonces yo fui de esos que buscó la primera oportunidad y fúgate. Mi mamá dijo que no, mi papá no dijo nada, los papás de ellos no estaban de acuerdo, mas sin embargo, al final terminaron pues resignándose, ¿verdad? ¿Cómo entro yo a esta relación? Digo, que es lo siguiente que te voy a compartir. Entro totalmente en una conciencia súper pequeñita, con un chingo de putazos de chavito, muchas carencias emocionales, una economía para el arrastre, una toma de decisiones pues súper carente, ¿no? Y pues, ¿cómo crees que me fue en el primer matrimonio? ¿Verdad? O sea, pues, de la chingada, o sea, yo estaba enfocado en el jale y en mis perros, ¿verdad? A mí no me hables de conseguir un cantón propio o de rentar nosotros, ¿verdad? O sea, yo le dejaba esas responsabilidades a la mujer porque así era en mi casa, porque así yo aprendí, porque yo pensaba que eso es lo que se tenía que hacer. Entonces ella se movió, consiguió una casa ahí con una de las tías, prestada, por cierto. Imagínate esta casa donde está la cama que tenías cuando eras adolescente, y luego un sillón de un color y otro sillón de otro color, y luego una tele regalada, la cocineta porque ya estaba en la casa, ¿no? Y luego la pintura original con la que la agarramos, los pisos igual, o sea, para que me entiendan, ninguna remodelación. Y la estufa nueva que sí podemos comprar en abonos, porque pues en ese tiempo no había lana, ¿verdad? Y así duró los 2 años y medio que duramos juntos. Por ahí pues yo traía mi desmadrillo, ¿no? Pues andaba por acá y por allá como yo estaba acostumbrado, ¿verdad? O sea, yo no sabía como de compromisos, como de acuerdos, como esta parte de ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Pues traía mi desmadre con las morras por allá y por acá, ¿no? Traía morras por acá, y una vez cometo la gran osadía de conseguirme una amiga de ella, como en la inconsciencia, el día de su cumpleaños, yo, como ventajosamente, le digo a la amiga, ¿verdad? Que me ayude a comprarle un regalo, ¿verdad? Pues ella que la conoce y que tiene gustos similares a los de ella, ¿verdad? Le tiré un rollote y el rollote fue para comprar unas birras, irnos a la casa, tirarle el rollo a ver si se enganchaba. Ni siquiera se enganchó. A los 15 días le platicó a ella todo lo que había sucedido. Un día llega a la casa y me dice, oye, sí, tú me amas. Y, lo, y yo en mi orgullote, pues era orgullosote o soy orgullosote. Le dije,
No hay otra razón por la cual pudiera estar contigo. A como soy, a lo que tengo, yo me puedo conseguir la morra que yo quiero. O sea, ¿por qué más estaría contigo? Le digo, o sea, ¿de qué me hablas? Y me dice, es que no sé si estoy sintiendo lo mismo por ti. Te estoy hablando de que tomaba decisiones arrebatadas. ¿Qué crees que decidí en ese momento? La relación inconsciente de 2 años y medio, en 10 minutos o en 5 minutos, la terminé diciendo, si tú estás dudando del amor hacia mí, no tengo nada que hacer aquí. Y me peleé. Al siguiente día a las 6 de la mañana, agarré el carro que ni siquiera era mío, era del papá de ella, eché un micro, poquilla ropa y me peleé. En la tarde volví, le dejé un letrerito en la tele, le dije, tienes 15 días para sacar lo que tú quieras, voy a volver en 15 días y lo que se quede aquí es mío. Y así terminó mi matrimonio, jamás la volví a ver hasta el día que firmamos el divorcio. Firmamos, salimos de los juzgados, le di un beso en el cachete, saludé al papá y jamás supe de ella. Tú pudieras decir, pues ya te experimentaste, ¿no? O sea, ya con esa sombra, ya entendiste de qué se tratan las relaciones y toda esta onda, ¿no? A los 6 meses conozco a la mujer que me acompaña el día de hoy en la vida y a los 4 meses de conocerla, nos embarazamos. Misma situación, cero economía, no traía carro en ese entonces, seguía con las mismas actitudes, seguía con los mismos juicios, seguía lo mismo, lo mismito. Te estoy hablando que me divorcié a los 20, perdón, a los 19, no, 21, y cumpliendo 23, ya estaba otra vez ahí en un matrimonio, viviendo en una casa totalmente destruida, en una casa que no tenía pisos, en una casa que tuve que pedir prestado 56,000 pesos para completarme, para que Infonavit me pudiera otorgar un préstamo. Este, una casa donde el primer día dormimos en el calorón de Juárez, sin aire acondicionado, en una cama individual, ella embarazada de 7 meses y mojando las sábanas y echando así con un atomizador agua para arriba para que nos cayera la brisita para poder refrescarnos. O sea, así empezó nuestro vivir ahí en esa casa. Con las cosas que te digo que estaba acostumbrado, con la frustración, con el enojo, con la falta de autocontrol, con todas las actitudes bellas que tenía yo en ese momento, los primeros 6 años de matrimonio fueron pues un pesar, la neta. O sea, te estoy hablando de esas veces cuando la economía se te sube hasta el cuello y te pide que hay que comprarle leche a los niños y yo en el miedo y en la frustración y en la desesperación, lo único que sabía hacer era encabronarme y gritar y decirle que si, pues qué pensaba que cagaba feria o qué onda, ¿no? O sea, para que me entiendas, en esa casa sobraban los insultos, las sobajaciones, o sea, era de chinga tu madre para abajo, estás pendeja y de dónde quieres que saque dinero y tú puras pendejadas pides, o sea, volaban vasos, volaba el control de la tele. ¿Sí me entiendes, no? Esos agujeritos que tenían las puertas de los closets y la del baño, ¿no? Esos pantalones que de repente ahí, por no ponerle un chingazo a ella, pues ahí la descargabas con la puerta, ¿no? Digo, esa era mi vida, esa era mi vida ahí en ese tiempo, ¿verdad? O sea, no había para más. Por ahí nos metemos en una bronca por andar jugándole al emprendedor. Me salgo del trabajo estable que tenía que más o menos nos daba ahí para pasarla bien económicamente, ¿no? Y le empiezo a jugar al emprendedor y pongo una escuela de cocina, la cual sin capital como para aguantar rentas o para aguantar gastos o de aquí que prendía, ¿verdad? Y por ahí me voy a la quiebra, así total, o sea, te estoy hablando que en ese tiempo, a veces, diario le dejaba 30 o 40 pesos. ¿Para qué? Para lo que fuera, para comer, para que comprara un jabón chiquito para lavar ropa, o sea,
Estoy hablando que eso pasó como 45 días, como un mes y medio. Estas veces de estar tomando agua con culé, porque no había como para galones de leche, como para comprar coca todos los días. O sea, fue una dieta rigurosa de papas, huevo, frijoles y párale de contar. En ese tiempo no había como para una carnita, como para un pollito, pero te digo que era orgulloso, te digo que soy orgulloso y claro que las llamadas de la familia llegaron, ¿verdad? O sea, esa mamá que tanto juzgué y que no sabía que por qué andaba tanto tiempo trabajando. Me acuerdo que una vez le dije, pues sí, ustedes a toda madre allá ganando dinero y uno aquí como pendejo, o sea, siempre encerrado en la casa. Güey, o sea, no sabía que era tan necesario salirle a trabajar porque había gastos en la casa, ¿verdad? En ese tiempo me acordé. Y dije, pues, ¿por qué no me consigo otro jale? O sea, ¿sí me entiendes? Esas veces que estaba deprimido, que no tenía ni ganas de salirle, ni conciencia para recuperar lo que se estaba perdiendo, ni siquiera ganas como de resolver los problemas o siquiera escuchar las cosas que me decían alrededor, ¿verdad? Porque te digo, sí llegaban llamadas y yo siempre les decía, no, estamos a toda madre, todo chingón aquí, no, no, cuando gusten y la madre. Cuando la realidad es que en la casa había una total carencia, había un total desmadre, o sea, estábamos al punto del divorcio, del desborde, ¿verdad? O sea, no te estoy diciendo que ni una, ni dos, ni tres veces de la frustración la quería agarrar a chingazos, ¿verdad? O sea, y de estas veces que se tenía que meter al cuarto y a llorar solita ahí en el cuarto, ¿no? Mi esposa. Y yo son cosas que me daba cuenta, pero en ese tiempo como que me impulsaba más a hacer los problemas más grandes. De esas veces que te dicen, ya, ya no hay que pelear, ya párale. No, no, pero ¿por qué? O sea, dime, o sea, ¿sí me entiendes? Cuando todavía está el fuego prendido y le echas otra leñita y le echas fogatón y le echas alcohol por otro lado, ¿ah? ¿Para qué? Para a través de esa adrenalina que generaba, al final cuando ya se hacía un cagadero de veras, poderme quedar en paz. Porque solamente de esa manera me quedaba en paz, ¿eh? Cuando la bomba ya tronaba a lo máximo, así de que ya no había revés. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo quería, que ya no hubiera revés. O sea, yo pensaba que si agravaba tanto los problemas, un día ella iba a tener el valor de irse, porque yo no tenía el valor de decírselo, ¿verdad? Yo no tenía el valor de decir, ¿sabes qué? Es que no la armamos ya, ya, o sea, cada quien por su lado y vámonos. Aparte había una hija de por medio, una hija que a través de vivir todas esas cosas en el embarazo, las consecuencias que tuvo, pues fue tener un TDAH súper, o sea, súper marcadísimo por los primeros 8 años de vida de ella, o 9 años más bien. Este, y son cosas y consecuencias que yo en ese tiempo no recordaba o no sabía, ¿verdad? No sabía que se iban a generar un embarazo en esos trotes, pues iban a generar algo, ¿verdad? En el producto que pues era el bebé, ¿verdad? Entonces, te digo, en la total inconsciencia, ¿verdad? Este, te digo que fue un total martirio hasta que un buen día, después de esa crisis, me llaman de un jale acá en El Paso y luego después me habla mi primo, que es mi socio en el restaurante, ¿verdad? Para proponerme que hiciéramos algo. En ese tiempo, yo me acuerdo que estaba súper endeudado, sí, súper endeudado. Y cuando me habla mi primo, como que todo se empezó a aclarar, porque dije, no manches, o sea, voy a ser millonario, güey. Ya este pedo ya se resolvió. Empecé a buscar libros, empecé a platicar con gente, con mi expatrón. Me acuerdo muy bien que fui y le dije, oiga, quiero que me ayude a administrar el dinero porque no sé cómo y qué se hace o sea, empecé a buscarle. El vato, yo creo que vio mi necesidad, vio cómo se me veía la cara en ese momento, la desesperación.
El vato me conocía como de 8 años atrás, entonces perfectamente me conocía cómo andaba, ¿verdad? Y un buen día me invita a unos grupos benditos de cuarto y quinto paso, en el que me aviento un trabajo, ¿verdad? Un trabajo interno en el cual introspecto en mi vida y empiezo a ver todo lo que he vivido, todo lo que he vivido, este, y me explican mi vida. Me explican mi vida y me dice, mire, güey, este es usted. Ay, cabrón. Yo te puedo asegurar que cuando hice ese trabajo, así topé con piedra. O sea, te estoy hablando que aparte de lo que ya te he platicado, en ese inter muere mi papá. Un concepto totalmente diferente al que tengo hoy en día. Te estoy hablando que fue la muerte de mi papá hace 12 años, más o menos. Y cuando muere él me lleno de culpa. Cuando yo estoy cuidándolo en su cuarto, ¿verdad? El hospital, en ese momento bajo al baño, lo descuidé 20 minutos, estaba muy cansado, traía muchas emociones encima, tenía mucho miedo. En ese tiempo mi carnal no estaba, somos dos hermanos, mi carnal no estaba, mi mamá se acababa de ir a descansar a la casa después de estar todo un día ahí en el hospital y yo bajé al baño a enjuagarme la cara, a hacer del baño y a relajarme un poquito, ¿verdad? En ese momento cuando voy subiendo otra vez por el ascensor, me pasa algo bien cagado. Voy en el ascensor y entra una enfermera con un semblante muy piratón. En ese tiempo yo no entendía muchas cosas. Un semblante así, sus trapos, a su ropa eran como diferentes, se veían así como desordenados, no sé, se veían bien raros. Cuando se subió ella al ascensor, yo sentí así una energía así bien, así fea, ¿no? Así, se me queda viendo a los ojos y yo no sé si los ascensores del hospital tienen puertas enfrente y atrás, pero esa enfermera salió para atrás, caminando para atrás, con un carrito que traía. Mismo carrito que cuando llego al cuarto de mi papá, van entrando con ese carrito y van entrando un chingo de enfermeras y doctores y todo, y yo veo los gritos para todos lados, ¿no? Entro y la escena es un enfermero arriba de mi papá, tratándolo de resucitar, gritos por aquí y por allá, me sacan de la sala y a los 5 minutos sale un doctor con su bata, ¿verdad? Se me pone enfrente y me dice, ah, su papá acaba de fallecer, dice, colapsó un pulmón, le dio un ataque respiratorio y de ese ataque se fue a un ataque cardíaco y pues falleció. Lo siento, en ese momento yo sentí que algo se endureció por dentro. No, me le quedé viendo los ojos y le dije, gracias. Le dije, ¿puedo entrar? Me dice, sí. Voy y rodeo la camilla donde estaba mi papá, le levanto un brazo que tenía colgando, se lo pongo así en su panza, lo agarro de los hombros y luego me le recuesto en el pecho. No pude llorar, no pude decirle nada, no pude reclamarle, nomás me llené de culpa por haberme ido y que en ese momento hubiera muerto. Así una culpa que me duró como 7 años. O sea, te estoy hablando que después de eso, todavía tengo que hablarle a mi mamá para decirle que se acerque porque mi papá se está poniendo más malo cuando mi papá ya había fallecido. La espera, se le atravesó el tren, tardó un chingo en llegar. En ese entonces ya le había hablado a Marisol, ya le había hablado a mis tías que se acercaran y todo. Al fin llega mi mamá, yo estoy esperándola sentada en una banquita afuera del Hospital General. Veo que llega su carro, se estaciona, se baja ya como con prisa, así como tratando de correr. La agarro a media calle, la abrazo y le digo, mamá, mi papá ya se murió. En ese momento mi mamá se colapsa, la agarro a 100 pesos, me la llevo a la banquita y se la dejo a dos de mis tías y le digo, tías, pues háganme paro, ¿no? O sea, ahí cálmame como no.
Me armo de huevos y lo hablo a mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? No, chido, güey, acá andamos en Ciudad de México y la chingada comprando un equipo. Güey, mi papá acaba de morir, güey. Necesito que te vengas. Un silencio, así. Un silencio de esos que no hay, no, o sea, no hay palabras como para decir, güey, ¿qué? Me dice, ahí veo la manera de cómo me regreso. No encontró vuelo, se vino en un camión, 24 horas en un camión, pensando qué es lo que había pasado y sabiendo que cuando llegara iba a encontrar a mi papá en un ataúd. Llegamos, lo fuimos a recoger mi mamá y yo a la central, echamos su mochila a la cajuela y no hubo palabra. No hubo palabra. Y así nos lo tragamos. Así nos lo tragamos esa situación. Entonces, con la culpa y con la falta de expresión, me levantaba a las 3 de la mañana o a las 3:30 o a veces no podía dormir. Agarraba su foto, que había estado en su funeral, una foto de él con un traje y un sombrerito, porque él usaba sombrero así de lado, y me ponía a llorar. Y me ponía a reclamarle que por qué se fue y por qué, y yo iba a estar solo y que siempre me ha sentido solo en la vida y que él era lo único que tenía chido y que él era el único que me daba consejos y ahora qué iba a hacer si ya no estaba. Y así, 7 años, 7 años, viviendo ese tipo de cuestiones. Te estoy diciendo que de por sí fue para mi carnal difícil, ¿no? Un año, como medio año después de eso, eh, ando yo, después de divorciarme, ¿no? De que murió mi papá. Después de divorciarme la primera vez, o como así, como a los 6 meses, porque todavía no conocía a Marisol. Ando en la total depresión con las morras, o sea, súper extrañando a mi ex esposa, sí, con el orgullo de no hablarle y todo. O sea, te estoy hablando de que anduve pateando botes, si sabes, la callecita esa, ¿no? La que se llama Mariscal, la que se llama La Juárez, ¿no? Donde hay personajes de esos que se ganan la vida vendiendo cuerpo, ¿no? O sea, ahí andaba yo dando vueltas, ¿verdad? Así buscando como esa parte. Yo me metía a los congales, yo me metía a las cantinas y yo era ese personaje que se sentaba ahí con las prostitutas a platicar y me les pegaba así. Les llegué a pedir que me abrazaran, les llegué a pedir pues que me contuvieran. No era un tema sexual, no era un tema de ese tipo, no era un tema de diversión. Andaba buscando esa parte. ¿Por qué? Porque yo sabía que con el daño que ya había causado con todas las mujeres con las que había jugado, yo ya no me sentía como digno, no me sentía como con la capacidad, estaba devaluado, estaba devastado, tenía mucha vergüenza, o sea, me daba mucho asco yo mismo, ¿verdad? O sea, yo pensaba que si yo conviviera con una mujer, como que la ensuciaba con mi forma de ser, con mi suciedad, ¿no? Por eso buscaba ese tipo de personajes, ¿no? O sea, yo me la pasaba ahí, que en el Jokers, que en el Amadeus, que en las del centro, que por allá y por acá, ¿no? En barras y así, lugares. Solo, o a veces con un compa. Por ahí en esa época me consigo una morra que hacía un tiempo había sido morra de mi carnal. Obviamente eso, te digo que todavía estaba mi papá y mi mamá, o sea, ellos se dieron cuenta. Mi papá me dijo, o sea, deja a esa mujer porque vas a crear un problema, así es. Para no hacerte el cuento muy largo, ese personaje, yo no sabía que se estaba metiendo también en el matrimonio de mi carnal en ese entonces, ¿verdad? Entonces, cuando yo la acerco a una de las fiestas familiares, pues ahí tronó la bomba, ¿no? En ese tiempo del problema que tuvimos mi carnal y yo, nos dejamos de hablar como 2 años, porque también salió afectado pues su matrimonio, se le hizo un pedo, ¿no? Entonces, ya en ese tiempo yo ya me sentía muy solo, ya estaba muy deprimido, ya estaba asqueado de todo lo que estaba viviendo, o sea, a esa morra pues obviamente la mandé a la chingada en corto, o sea, me quedé solote. Estoy hablando de esas situaciones donde ya me acostaba
apagaba la luz, pegaba los talones al fundillo y a veces me ponía a temblar hacia madre. O sea, como por dentro algo vibraba hacia madre. Es que una temblorina que no podía parar. Este, ya la estaba pasando muy mal, ya estaba solo, ya no convivía con nadie, o sea, ya estaba en los últimos, o sea, para que me entiendas, cuando yo manejaba, siempre he traído carros deportivos y esas cuando le aceleras así un chingo y dices, sí, pues ya le doy el volantazo. ¿Por qué? Porque en mi velorio, como conozco un chingo de gente, aunque ya no le habla a nadie, yo sé que en el velorio va a haber un chingo de gente y entonces no me voy a sentir solo. O sea, yo ya fantaseaba con ese tipo de cuestiones. Obviamente cuando ya nace mi hijo Nico, el tormento ahí en la casa era el mismo, o sea, era un papá súper neurótico, un papá gritón, un papá enojón, o sea, el trato hacia con mis chavos era a gritos, era nalgadas con fuerza excesiva, era humillaciones, era díganle a su mamá, a mí qué chingados me dicen, y me hartan cómo gritan, y ya sabes, ¿no? Todo este desmadre de un papá neurótico, que no le puedes pedir ni siquiera ni dinero, ni que te lleve al parque, ni nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues esa era mi vida en ese entonces, ¿no? O sea, una total de sombras, una total de cuestiones que no les veías, yo no les veía pues la solución, ¿verdad? Sí tenía momentos agradables de repente, ¿verdad? Pero eran los mínimos, o sea, yo te estoy hablando que yo era las personas que tomaba tres Bioelectro en la mañana, tres en la tarde y tres en la noche, esas de 850 miligramos. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza nunca desaparecía, a cada rato estaba vomitando la bilis, un súper dolorón acá atrás que no se quitaba, no me acuerdo como en cuántos años nunca se quitó, pesadez, dolor de cabeza, así. Oh, ese era mi diario vivir. Y pues siempre estaba cansado, siempre estaba aburrido, siempre estaba de mal humor, siempre estaba gritando y siempre pues, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi sombra, o sea, esas son mis cosas que yo considero que he pasado y lo que he sido y que en ese momento pues nunca me trajo algo bueno, ¿verdad? Entonces, con este preámbulo, yo ahorita te voy a invitar primeramente a que no me veas con malos ojos. Simplemente te estoy, como, yo no vivo de esa manera ya, o sea, nomás te estoy platicando qué es lo que está pasando conmigo, o lo que pasó conmigo, ¿verdad? Ahorita te voy a decir cómo le hice, que eso es lo importante. Pero antes de eso, quiero que pasemos a unas preguntas que quiero que anotes, si tienes ahí cerca un celular o un papel rápido para que tengas estas preguntas y las puedas responder así, rápido, lo primero que se te venga a la mente, para no tener mucho tiempo en esto. Después de esto, te voy a dar la conclusión de cómo pude entender que todo eso fue perfecto y que si no hubiera sucedido de la manera que sucedió, pues no podría ser la persona que soy hoy. Sí. Si me indicas ahí en el chat o con la manita si ya tienes ahí una pluma y un lápiz. Sí, listo. Bueno, los que no tienen cámara no los puedo ver, pero espero que puedan apuntarlas. Lista, también dice Mariam. Ok, la primera pregunta dice, ¿qué te impide estar en paz emocionalmente? ¿Qué te impide estar en paz emocionalmente? Pregunta número dos, ¿cuáles son mis metas y qué me impide lograrlas? ¿Cuáles son mis metas y qué me impide lograrlas?
Pregunta número 3. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Pregunta número 4. ¿Qué me causa culpa? ¿Qué me causa culpa? Pregunta número 5. ¿Qué persona o situación me causa malestar o resentimiento? ¿Qué persona o situación me causa malestar o resentimiento? Pregunta número 6. ¿Qué de bueno he hecho al día de hoy? Te voy a dar 3 minutos a partir de ahorita para que contestes esas preguntas brevemente. Lo primero que se te venga a la mente, así rápido, lo primero. Después vas a tener tiempo para contestarlas ya más ampliamente si lo quieres hacer como un ejercicio, pero ahorita respóndelas en base a lo que te transmitió la charla, en base a lo que te acordaste. Este, 3 minutos para contestarlas. Corre tiempo. Joe, la cuarta era ¿qué me causa culpa? Sí. Ok, gracias.
¿Listos? Indíquenme quién está listo ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue listo? Clavo ya está listo. Mayra. Sí, Rosa. Listo también, Perla. Ok. Bueno, les voy a pedir que en este momento apaguen dejen su pluma ahí en la mesita. Les voy a pedir que se relajen, que se pongan cómodos, que cierren sus ojitos. Porque en este momento vamos a hacer una meditación. Y en esta meditación vamos a agradecer todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho. Vamos a agradecer, yo en lo personal, quiero agradecerle a mi mamá todas las, todas las situaciones en las que me pude meter, todas las situaciones donde pude tener un servicio hacia con ella. ¿Y cuál servicio? El servicio de poder ser un depósito para ella en su frustración, entender que ella nunca tuvo un personaje en su vida que le enseñara esta onda de escuchar, esta onda de hablar, esta onda de abrazar, esta onda de poder expresar sus sentimientos. Quiero agradecerle a mi mamá por el hecho de mostrarme esa parte de trabajar, esa parte de poder proveer, de poder tener esa oportunidad de ver a alguien que sí se partió la madre, o sea, en lo que es el aspecto laboral, ¿verdad? Esa economía, esas cosas que fueron sucediendo poco a poco y que se fueron conectando con esa parte de mi ser. Ahora entiendo que fue una forma de ella de cuidarme, de querer protegerme y de querer darme una guía, más que nada, darme una guía de cómo poder ser alguien en la vida, ¿verdad? Entiendo que fue a través de sus miedos, entiendo que fue a través de varias cuestiones que ella no tenía otra opción, no tenía otra opción y no sabía cómo. Y en algún momento puedo agradecer que me da la oportunidad de que todo eso que yo anhelaba, pude un día entender que podría yo enseñárselo. Un día a mis 34 años de edad, pude entender que quien tenía que abrazarla era yo. Pude entender que quien tenía que decirle que la amaba era yo. Que pude entender que en algún momento poder sentarse a conversar lo tenía que provocar yo, porque yo tenía que ser esa muestra de lo que ella no tenía en su vida, que no existía en su vida, que no recordaba cómo hacerlo. En este momento puedo agradecer toda mi infancia, porque en estos momentos entendí que puedo apreciar la compañía de personas, de amigos, de familia, porque en su momento conocí lo contrario, que era el sentimiento de soledad. En este momento puedo agradecer que tengo amigos, que me rodea una familia, que tengo una mujer con la cual puedo compartir la vida,
que tengo personas en las que puedo confiar y que confían en mí. En ese momento puedo entender que gracias a ello conocí la independencia, conocí el poder hacer todas las cuestiones del hogar, aprendí a planchar, aprendí a cocinar. Eso me ha dado a mí la práctica para poder llevar a cabo las actividades que llevo el día de hoy. Si yo no hubiera empezado a cocinar tan temprana edad, muy probablemente no le hubiera agarrado amor a la cocina desde los 13 años y muy probablemente no podía tener el restaurante que tengo ahorita, ni la economía que tengo ahorita gracias a todo eso. En ese momento quiero agradecer a mi papá también, porque a pesar de que fue una persona que yo catalogué como una persona callada, una persona agachona, me dio esa parte de poder ser, tener paz, de poder ver el caos y poder estar tranquilo, me dio esa parte del buen corazón, esa parte del ser bueno y sobre todo a través de su muerte me dio la oportunidad de saber que se ocupan huevos para irse, ¿verdad? Que es una decisión que se toma en el momento que se necesita porque a través de eso puedes arreglar cosas mucho más grandes, que es algo natural. Me hizo sentir especial porque me eligió a mí y yo lo elegí a él para estar en ese último momento en su vida. Le doy gracias porque él sabía, y ya después de años, ¿verdad? Hace poco escuché a mi mamá platicar, el día que nos fuimos a Casagrandes, escuché de su boca decir que en los momentos donde creía que yo tenía los mayores errores en mi vida, eran los momentos en el cual me tenía que dejar, porque él tenía la certeza de que yo iba a poder con eso, de que yo era una persona chingona, de que yo iba a poder salir avante a todo lo que se presentara, que nada más me diera tiempo porque me estaba acomodando. Él siempre supo eso. Una vez que se fue, yo sé que él estaba tranquilo, porque sabía que yo iba a lograr todo lo que me proponía. Entonces, agradezco a mi padre por haber tomado la elección de morirse y poder ser él quien nos dé ese ejemplo y esa oportunidad de seguir experimentando la tristeza para el desapego y de seguir practicando todos los dones de nuestra alma debido a las enseñanzas que él tuvo a través de su actuar, ni siquiera de lo que los consejos, pero quién era él, esa parte libre, esa parte de ser un hombre que trabaja y que tiene la libertad de proveer y de llegar a la hora que él necesitara llegar con tal de ser esa persona ejemplo, que realmente nunca faltó nada en la casa, a excepción de nuestras exigencias, pero él siempre se mostró como un hombre sólido, o sea, todo el mundo lo amaba, lo conocía un chorro de gente, entre ellos yo. En este momento quiero agradecer a mi hermano que aguantó las versiones más difíciles de mí, las versiones que yo me aventé como servicio en su vida para que él también pueda experimentar los dones de su alma, ¿verdad? O sea, el perdón, la comprensión, porque a pesar de todo y después de todo, cuando necesité un techo, después de divorciarme, que no tenía dónde ir, él fue quien me jaló, quien me abrió la puerta de su casa y me permitió esa noche que era de incertidumbre, poder dormir bajo un techo. ¿Verdad? Fue la misma persona a la cual yo le di el trato, ¿verdad? Que le di. Entonces, agradezco infinitamente porque al día de hoy puedo comprender eso y el día de hoy puedo tener una relación súper excelente, súper chingona, que nos podemos abrazar, que nos podemos decir te amo, que nos podemos contar nuestras cosas sin ataduras. Todo lo que siempre necesitamos lo podemos encontrar uno en el otro. En este momento agradezco a mi ex esposa y a mi esposa que también aguantaron las versiones más cabronas, la sombra más cabrona de mi vida, ¿verdad? Y en algún momento Marisol pues nunca se rajó, aunque pues sí se puso difícil, ¿verdad? Y a través del miedo, a través de la dependencia o lo que haya sido, al final aquí siguió aguantando y evolucionando conmigo, ¿verdad? O sea, ya después de que empezamos a entender cosas
nos hemos estado sentando ya desde hace tiempo, ¿verdad? A platicar en el sillón, a tener una mejor comunicación, a reírnos de las cosas que vivíamos, a seguir evolucionando, a seguir creciendo en el apoyo, en la economía, ¿verdad? Y a través de eso empezar a formar un equipo a lo que somos el día de hoy como matrimonio. O sea, al día de hoy ahora sí que la sombra se ha iluminado de todo lo que había sido, ¿verdad? Y en este momento también agradezco a mis hijos porque si su carita y sus ojos no hubieran sido de terror cuando yo llegaba, no hubiera tenido la oportunidad de ser esa contraparte de un papá amoroso, de un papá comprensivo, de un papá que se comunica, de un papá que les da la libertad, de un papá que les dice, usted puede hacer lo que usted quiera, usted ni siquiera mis demandas las atienda, usted sea libre, usted haga lo que le gusta, usted exprésese como le guste, nunca se quede con nada, un papá que los abraza, un papá que los provee, un papá que también tiene la firmeza sin la agresividad que tenía antes, ¿verdad? La firmeza para mostrarles esa libertad, esa forma de vivir, ¿verdad? Si no hubiera sido por esa contraparte, jamás hubiera llegado a ser lo que soy yo, ¿verdad? Y esa manera es la que yo creo que he llegado a iluminar mi sombra, viviendo la contraparte de todo. En este momento puedo agradecer la compañía, la economía, a la gente que me rodea, la forma en la que soy ahora, la conciencia que tengo ahora, la forma en la que pienso, ¿verdad? Pero nada de eso hubiera sido posible si no hubiera vivido esa contraparte. Aunque las cosas pienses que son súper difíciles y son lo más atroz que está sucediendo en este momento, muy probablemente estás viendo la contraparte de algo mucho más chingón de lo que vas a vivir. En algún momento te vas a estar riendo de las cosas que viviste, en algún momento vas a entender que no hay otra cosa más que el acuerdo de almas con todas las situaciones y los personajes de tu vida. En algún momento nos toca tener el papel de villanos, si se pudiera decir que en realidad no existen los villanos. Y en algún momento nos toca tener el papel de víctimas. En algún momento vamos a ser quien haga el servicio de pasarse de lanza con alguien para darle la oportunidad de que experimente el perdón, de que experimente la compasión, de que experimente el amor, de que experimente la comprensión y todos los dones de tu alma. Y a veces vas a ser tú ese personaje, pero es en un mutuo acuerdo de almas de años que tenemos haciendo. Lo más importante aquí es no olvidar que todos en nuestra vida son ángeles y todos están en nuestra vida por un motivo y por un propósito. En el momento en el que se cumple ese propósito, muy probablemente esas personas desaparecen de tu vida y tú de la de ellas, ¿no? Entonces, ahorita no me queda más que gratitud por todo lo que hay y por todo lo que tengo. Por eso el día de hoy puedo agradecer la muerte, por eso el día de hoy puedo celebrarla, puedo estar agradecido, puedo disfrutar a la gente en vida, ya no me causa un pesar. O sea, el día de hoy mi mamá me da una noticia que la acaban de chocar acá súper feo y me platicó la escena súper trágica que hubo, pero tranquila, de todo lo que ha aprendido a ella. Dice, yo nomás me aparté, dejé que cada quien hiciera su jale, yo me tranquilicé, pude regular mi presión porque se me subió bastante y dije, algo está entendiendo, algo de lo que hemos estado haciendo está valiendo la pena, porque en otros tiempos se hubiera hecho un desmadre, hubiera estado súper en la víctima, súper enferma, se hubiera hospitalizado, hubiera pasado, dije, está valiendo la pena. Cuando volteo a ver a mis hijos, cuando volteo a ver a mi esposa, cuando volteo a ver el equipo en el que estoy, digo, todo está valiendo la pena. Tantos libros, tantas conferencias, tantos cursos, talleres, tantas cosas que han sucedido. El día de hoy las puedo agradecer. El día de hoy no hay un juicio de valor en mi cabeza que diga esto está mal o esto está bien. Simplemente tengo la oportunidad de elegir lo que a mí me conviene para los propósitos de mi vida y sobre ello conscientemente caminar. El día de hoy estoy agradecido y el día de hoy estoy agradecido con ustedes, Huitláhuac, Rosa, Mayra, Edith, Imelda, Mariem, Olga y los que no están conectados.
los amo completamente. Les agradezco completamente que me hayan aguantado con estas versiones, con estas situaciones de mi vida, ¿verdad? O sea, yo sé que yo hablo sin filtro, yo hablo así de esa manera, ¿verdad? Les agradezco que me han aguantado, la intolerancia, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que sepan que, pues, todos somos uno, ¿verdad? Lo que yo me doy y lo que yo le doy a los demás es como dárnoslo entre todos, ¿verdad? O sea, al final el amor que se expanda dentro de mi vida es el mismo amor que tú vas a tener la oportunidad de vivir, ¿no? Nada más que tú en tu libre albedrío vas a poder decidir. Entonces, yo ya te expliqué que todo lo que sucede es para que experimentes los dones de tu alma. Tú decides si te sigues encabronando, te sigues resintiendo o sigues viendo las cosas con odio o no quieres perdonar o no quieres recordar con amor a esa persona o a esa situación que pasó, que estuvo en tu pasado. Es tu decisión a partir de hoy. Así como yo decidí ser feliz, estar sano, esforzarme, echarle ganas y vivir de poca madre, es la misma oportunidad que tú tienes de iluminar tu sombra, de resignificar tu pasado, de abrazar con amor todas las cosas culeras que has vivido. Y pues esa es mi participación. No sé si haya algún comentario, algo que les haya movido, que les haya recordado, que quieran comentar. En este momento es la oportunidad. ¿Alguien desea participar? Chale, Hola. Pi. Pues, eh, con respecto ¿cómo se dice? A lo que a mí me ha pasado es de que ah, a partir de que tuve la embolia, eh, y que yo estuve en el hospital y todo lo que viví en el hospital, siempre me enfoqué en la idea de que me iba a recuperar y que me estoy recuperando, ¿verdad? Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil, eh, ha habido mucha frustración, mucho dolor. eh, es una enfermedad que la sanación no es progresiva, no, no, no es que de un día para otro vaya así como mejorando, sino que toma su tiempo. Y pues dentro de las preguntas que pusiste, ¿va? Es algo que he sentido como mi sombra, es esa frustración, ese, eh, cuando, cuando camino y me esfuerzo para caminar, eh, ahorita me di cuenta de que la forma en que camino produce en mí como la frustración de no poder hacerlo bien y no poderlo, ah, hago- cada vez que camino, yo mismo
hago un chihuahua. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita que estamos hablando de eso, de las sombras, fue algo que me quedó muy claro de que yo mismo me estoy jodiendo porque no, no supero eso. A veces duele mucho, a veces duele, o sea, el músculo duele, o sea, físicamente es un dolor. Y en ese caminar, en eso que me muevo y que hago las cosas, de repente siento unos calambres fuertes que me hacen decir, chinga otra vez, chihuahua. Y, y a lo mejor bueno, no a lo mejor, sino que mi esposa, mi hija y todo, se dan cuenta y se dan cuenta y no es, ¿cómo se dice? Algo que yo quiera hacerlo como víctima, sino o sea, ahorita se ha estado haciendo una costumbre y no me había dado cuenta. Me había dado cuenta y eso, pues agradezco, ¿verdad? Que me dé la oportunidad de decir, esa fue la iluminación que tengo de la sombra que me acabo de dar cuenta que me está pasando. Entonces, ahorita pues hasta siento la piel así chinita, chinita, de que pues todo lo que estás diciendo de lo que te pasó de pequeño, yo no me acuerdo muchas cosas de qué me pasó de pequeño. Y lo que sí me acuerdo es de que sí, sí, sí había tanto con mi mamá y con mi papá mucha conexión. O sea, no sé qué actividades haya yo realizado. De lo único que me acuerdo es de que yo salía a cazar con mi papá, cazar venados y así a la sierra, eh, que me acuerdo así que me sacaba a cazar conejos. O sea que yo siempre con mi papá salía a la naturaleza y disfrutaba mucho eso, mucho, muchísimo, porque ah, eh, era una convivencia no solamente con mi papá, sino con los amigos de mi papá y mis amigos. Y pues con mi mamá, pues era la cocina, era la ayuda que me pedía ella en las actividades de la casa. Este, ah, como yo tuve puras hermanas, o sea, yo tuve puras mujeres en la casa, este, ah, pues aprendí muchas cosas del lado, vamos a decir, de cómo tratar a ellas, a las mujeres. Y pues a los 18 años me salí de la casa porque decidí estudiar una carrera que no existía en Sinaloa, pero en Chihuahua sí. Y me fui a Chihuahua capital a, a estudiar y ahí me la aventé con 3 amigos que después se convirtieron en 11, en 11 amigos. Y, y yo y un amigo que ya falleció, hacíamos la comida para todos. También tengo ese gusto y yo cocino mariscos también. Acabo de hacer la fiesta de graduación con mi hija
hice un pescado zarandeado de allá originario, de la receta original de las glorias, ¿verdad? De la playa, en, que, en donde pasé mucho tiempo de mi vida. Y bueno, te digo, pues gracias, yo, que me ayudaste a darme cuenta de eso. Sí, y eso es lo principal. Hay dos cosas que dijiste muy importantes. El hecho de reconectarte. Tú dices, me gusta la naturaleza, yo lo veo en el fondo de tu paisaje. O sea, tú dices, en ese tiempo yo disfrutaba mucho, o sea, la naturaleza, esto, o sea, si en algún momento dejas de conectarte con lo que en realidad te gusta, precisamente ese es el aislamiento, esa es la desconexión. ¿Por qué? Porque dejas de disfrutar. Y eso es toda toda la cuestión. O sea, reconéctate de nuevo. O sea, disfruta tu vida. En este momento tienes la oportunidad de dejar de ver los síntomas que tienes como el parteaguas, como el freno, como lo que no te permite. Y por el contrario, puedes empezar a verlo como el impulso, como que gracias a esto y a pesar de esto o lo que sea, no estoy inhabilitado en realidad, no estoy limitado. O sea, el límite nada más existe en el juicio. En el juicio que tú le des a las cosas, eso es lo que van a hacer. Entonces, Sí, salte de ahí, reconéctate, disfruta tu vida, o sea, acepta tu condición, o sea, quítate de palabra esa creación que dices de que es algo que no se recupera pronto. Es algo que se recupera, como tú quieras, pero hay que usar las herramientas indicadas, hay que hacer los procedimientos indicados, cambiar el juicio de valor, son cosas, cambiar la son perspectiva. cosas que me dice el doctor, ¿sí me explico? El neurólogo me dice que pues está sorprendido la forma en la que yo me he ido recuperando y sobre todo ah, pues que él tiene casos bien cañones, ¿verdad? Y para mí, yo he buscado vamos a decir, la parte científica, yo ya la agoté, incluso los terapeutas físicos y ¿cómo le llaman? Ocupacionales, ah, me han dicho que ya no iba a avanzar más, que ya era todo. Hace un año y cachito que me dijeron, es todo lo que vas a poder recuperar. Y entonces, yo fui, busqué ayuda en Juárez y así, o sea, he estado buscando también ayuda holística, eh, he hecho un chorro de cosas eh, que, este, que me han ayudado a reconectarme un poco con el lado espiritual, por decirlo así, o el lado con la conexión hacia arriba, ¿verdad? Y entonces es cuando digo, bueno, pues no hay imposibles. eh, y, y de alguna manera eso me ha ayudado por ejemplo, a llegar con ustedes, ¿sí? Me, me ha dado la oportunidad de un quiropráctico donde hizo mi hijo sus prácticas y ese quiropráctico me ha estado ayudando y se ha enfocado en las partes en donde requiero mover y he ido avanzando, ¿no?
avanzado, o sea, he avanzado de un año para acá, de no poder mover ni los dedos de mi pie. Ahorita hago el movimiento completo de mi tobillo. Y pues ahorita lo que estoy buscando es poder nadar, pero para poder nadar tengo que hacer ciertos ejercicios aquí en la casa, pero no son ejercicios, o sea, bueno, son ejercicios que se requieren de repeticiones, 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 repeticiones. Y eso es lo que me va a permitir poder nadar y, si Dios quiere, poder volver a caminar normal. Yo te puedo decir que sí se puede. Apóyate con la biofísica. Vuélvete un Ok, perro en la biofísica. Verás. Yo te puedo poner el banderazo de salida. Cuando quieras, invítame a un café y empezamos a platicar. órale pues. Va. Eh, Muchas gracias, Cui. sí, de nada y pues cuando quieras, yo te puedo ayudar con la receta del zarandeado también, ¿no? Órale, ya estamos. ¿Alguien más desea hacer un comentario ya para cerrar la junta, que ya nos extendimos un poco? Bueno, si nadie más tiene un comentario, pues les agradezco. Les agradezco que se hayan conectado y que se hayan quedado hasta el final. Y pues bueno, esta fue la participación del día de hoy. Ilumina tu sombra. Y pues nos estamos viendo. El jueves nos vemos en la otra Zoom, que va a ser sobre el estrés. Y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Yo, una Dime. pregunta Gracias. nada más rápido, antes de cerrar. Eh, eso de